Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de bases de datos distribuidas con el Oracle Academy Cloud Program. Mi nombre es Richard Delgado, soy máster en ciencias de la computación y también soy profesor universitario en temas de bases de datos y en particular en temas de bases de datos avanzadas como las bases de datos distribuidas. En esta sesión quisiera compartir con ustedes eh, algunas experiencias que he tenido para crear y enseñar bases de datos, conceptos de bases de datos distribuidas utilizando el Oracle Cloud, en particular el programa gratuito que Oracle Academy provee a los profesores que forman parte de las instituciones que cuentan con esta membresía. Entonces, la idea de la sesión de hoy es que al final de la sesión ustedes puedan tener los conocimientos necesarios para configurar dos bases de datos autónomas en el cloud para operar como una base de datos distribuida usando los conceptos de distribución de la base de datos de Oracle. Y al hacer esto vamos a también describir los conceptos básicos de una base de datos distribuida en Oracle y también las generalidades del servicio de Oracle Autonomous Database que se encuentra en el Oracle Cloud. Este no es un curso de base de datos distribuidas, es simplemente una guía para mostrar cómo es posible utilizar el Oracle Cloud y el programa de Oracle Cloud de Oracle Academy para crear esas bases de datos distribuidas y poder hacer que los estudiantes ejecuten proyectos y tengan una experiencia con esta clase de sistemas de bases de datos. Una base de datos centralizada, eh, como su nombre lo indica, toda la información se mantiene en una misma computadora. Y de ahí que la idea de una base de datos distribuida se refiera a el concepto de tomar la información de una base de datos que típicamente hubiera estado centralizada y separarlo en partes y colocarlo en diferentes servidores o nodos a través de la red. El punto interesante es que cada uno de los nodos debería poder ver la información o acceder y actualizar la información de los otros nodos, y todo esto debería ser transparente para las aplicaciones. Las aplicaciones no deberían conocer que la información se encuentra distribuida entre diferentes nodos. Y esta es una tecnología muy utilizada y involucra conceptos muy interesantes para el desarrollo del conocimiento de los estudiantes, y por ende vale la pena enseñarlo y aprenderlo. Pero enseñarlo y aprenderlo significa que, desde el punto de vista de la infraestructura, un profesor como yo, como probablemente ustedes que me están escuchando, van a tener que contar con un laboratorio que tenga múltiples servidores y además múltiples servidores para todos los estudiantes, porque cada estudiante debía tener su propio ambiente de bases de datos distribuidas para hacer las pruebas y hacer, por ejemplo, prácticas de que uno de los dos servidores se caiga y no pueda accederse a la mitad de la base de datos y ver qué podría pasar, etcétera. Entonces, eso crea una dificultad, tener que contar con múltiples servidores. Además, habría que instalar las licencias de la base de datos en múltiples máquinas, configurar la red y obviamente hay un tema ahí importante de mantener esta infraestructura funcionando, y especialmente con la posibilidad de darle instancias separadas a cada alumno, a cada estudiante, para que pudiera realmente hacer las pruebas y configurar diferentes bases de datos distribuidas y hacer proyectos alrededor de esto. Entonces, siempre había sido difícil para mí poder enseñar esta clase de tecnología y hacer que fuera experimental y hacer proyectos alrededor, hasta que tenemos acceso ahora afortunadamente, al programa de cloud de Oracle, que es un programa que ofrece servicios gratuitos en la nube de Oracle a perpetuidad, para los docentes y para los estudiantes también. O sea, nosotros docentes podemos solicitar cuentas a los estudiantes del Oracle Cloud dentro del programa de Academy. Y lo importante es que esos servicios son gratuitos y para siempre, y no es necesario colocar ninguna tarjeta de crédito. Y el ambiente, dado que son cuentas separadas para cada estudiante y cuentas separadas igual para el profesor, es un ambiente, digamos, propio, privado para cada estudiante, y por ende, si el estudiante crea una o configura la base de datos de alguna manera, esa configuración de sus bases de datos no va a interferir con las configuraciones o con los ejercicios que otros estudiantes estén haciendo, lo cual lo hace realmente muy conveniente.
Ujú. El programa de Academy Cloud ofrece, entre otras cosas, eh, y aquí es donde hace que esto sea posible, crear bases de datos distribuidas, ofrece dos servicios de la base de datos autónoma de Oracle, que en realidad es como se llama la base de datos de Oracle en el cloud de Oracle. Esos dos servicios pueden tener hasta 20 gigabytes de espacio cada uno y como son dos servicios, los podemos configurar para que operen como dos nodos en una base de datos distribuida. Y ahí es donde realmente se encuentra el valor de este programa de Academy Cloud en la enseñanza de bases de datos distribuidas. Entonces la idea es mostrarles a ustedes que me están escuchando, compañeros docentes, cómo puedo yo utilizar los servicios de bases de datos en el cloud de Oracle para crear una base de datos distribuida y hacer que mis estudiantes o sus estudiantes también hagan lo mismo y entonces puedan tener ambientes separados en cada una de las cuentas del Oracle Academy Cloud Program de ustedes y de sus estudiantes para poder hacer ejemplos, hacer proyectos y hacer pruebas y ilustrar los conceptos de bases de datos distribuidas que Oracle, dicho sea de paso, maneja muy bien en temas de transacciones distribuidas, consultas distribuidas y el manejo de la concurrencia en bases de datos distribuidas. Todo esto se puede ejemplificar en esos ambientes que vamos a mostrar. ¿Qué requisitos hay para seguir esta guía? Bueno, hay que contar con una cuenta activa en el Oracle Cloud. Esa cuenta activa, nosotros como docentes, miembros de instituciones de Oracle Academy, podemos solicitar esa cuenta gratuitamente desde usando nuestra cuenta de Oracle Academy, entrando al Member Hub. Ahí hay una línea de recursos y siguiendo el menú de recursos pueden ir hasta el menú de que dice Oracle Academy Cloud Program y ahí solicitar su propia cuenta. Una vez que usted ha solicitado su propia cuenta, puede que solicitarle también en forma gratuita cuentas a sus estudiantes. Ok, la otra cosa que hay que hacer una vez que ya uno tiene la cuenta es obviamente crear los dos servicios de las bases de datos autónomas, lo que se llama el Autonomous Database, el ADB, para que esos dos servicios, que son los que se pueden crear gratuitamente, se conecten entre sí como una sola base de datos distribuida. En este tutorial no voy a mostrar cómo crear esos servicios en el cloud de Oracle porque ya Oracle Academy dispone de una guía muy completa para ver cómo se crea esos servicios. Entonces los invito a que revisen en recursos del Oracle Academy Cloud Program, guías instructivas. Todo esto está dentro del Member Hub. Una guía que se llama Autonomous Database, guía de inicio, y esa guía de inicio les va a ayudar a comprender y a seguir los pasos uno por uno, paso a paso, de cómo crear una base de datos autónoma. En este caso vamos a tener que crear los dos bases de datos autónomas, que son los dos servicios que podemos tener activos al mismo tiempo en forma gratuita. ¿Ok? Opcionalmente, si ustedes quieren, y yo lo hago así porque es más fácil para mí, para dar clases y para enseñar, pueden descargar la herramienta que se llama SQL Developer, que es una herramienta gratuita que pueden descargar de Oracle y utilizarla para conectarse a esas bases de datos en el cloud y ahí hacer las pruebas y todos los comandos que vamos a ejecutar hoy aquí en este guía, en esta sesión, van a ser pueden ejecutarse ahí en SQL Developer en el cliente. Las bases de datos autónomas en la nube también tienen un SQL Developer en el web, pero es mucho más fácil en el cliente porque uno puede moverse entre una base de datos y la otra más rápidamente sin necesidad de estar abriendo ventanas diferentes en el browser. Para conectar SQL Developer a sus bases de datos en el cloud, también en el Member Hub de Oracle Academy, pueden encontrar una guía que se llama SQL Developer Guía de Inicio, que les explicará cómo conectar su cliente de SQL Developer en sus computadoras a la nube de Oracle, a las bases de datos en la nube de Oracle. Ok, entonces vamos a necesitar dos servicios de base de datos arriba funcionando para poder conectarlos, interconectarlos y crear una sola base de datos distribuida a partir de esos dos servicios. Ok, ¿cómo funcionan las bases de datos distribuidas en Oracle? Ok, primero tenemos que tener dos servicios de base de datos. En este caso, como ya hemos mencionado, van a ser dos autónomos databases en el Oracle Cloud. En el ejemplo le hemos llamado DB local 1, local 01 y DB remote 01. Esos son los dos nodos de la base de datos que en el cloud de Oracle están conectados por una subred, por una virtual network en la red que si ustedes crean las bases de datos como en la guía como les indiqué,
ya se van a poder acceder entre sí porque están en la misma subred. ¿Ok? Entonces la base de datos local, allá aquí arriba a la derecha, es lo que nosotros llamamos el nodo local, es decir, el cliente, mi computador, se va a conectar a esa base de datos local usando un usuario que se llama usuario local, y ahí estoy poniendo el ejemplo del password que usuario local tiene. Y la intención es que ese usuario local pueda ejecutar un select y desde la base de datos local acceder a información que está en la base de datos remota, en el nodo remoto que es el que está aquí abajo a la izquierda. Ajá, en ese nodo remoto va a haber un esquema, también un usuario, que en este ejemplo le vamos a llamar usuario remote, ajá, con el password ahí que se muestra, y ese usuario va a tener una tabla o un conjunto de objetos, no tiene que tener solo una, sino es un esquema normal y corriente como en cualquier otra base de datos centralizada, y yo voy a poder acceder a todos los objetos de ese esquema desde la base de datos local, utilizando un concepto que se llama un database link, que es la descripción de una conexión entre las dos bases de datos que utiliza desde la base de datos local los credenciales del usuario en la base de datos remota para acceder con el usuario local la información en forma remota. Entonces al final, cuando yo hago el select que se muestra ahí a la derecha, que dice select job ID, job description de jobs, arroba remote.db, remote.db es el database link, eso le está indicando al motor de base de datos local que esa tabla jobs no se encuentra en este nodo, sino que se encuentra en el nodo que se llama remote.db, o que escribe remote.db, que es el database link, y entonces la base de datos local va a conectarse con su par, que es remote.db, al usuario usr remote, para acceder a la tabla jobs y devolver los resultados en el cliente que se encuentra conectado en la base de datos local. Eso es básicamente el esquema conceptual de una base de datos distribuida. Uno puede crear transparencia de ubicación, etcétera, usando sinónimos de base de datos, pero como les digo, en este tutorial no es eso lo que queremos hacer, no queremos enseñar base de datos distribuidas, sino simplemente mostrarles cómo es que uno puede configurar el Oracle Cloud para que esto funcione así usando los dos servicios de base de datos autónoma que son gratuitos en el Oracle Cloud. Ok, entonces vamos a ir paso a paso describiendo cómo puedo llegar yo hasta este punto en el que tengo la base de datos, las dos bases de datos separadas, configuradas como si fueran una sola base de datos distribuida, y que yo pueda hacer el select que está aquí arriba a la derecha y que el resultado sea correcto, es decir, que yo pueda ver la tabla jobs desde el nodo local conectado como el usuario local. Ok, entonces son algunas cosas unos pasitos que tenemos que ir siguiendo. La primera cosa que es muy importante es que en el cloud de Oracle todas las conexiones a las bases de datos tienen que hacerse de manera segura. Para hacer esto, cada base de datos que yo creo, en este ejemplo aquí estamos en el Remote Database, ese Remote Database tiene, y todas las bases de datos que creo en el cloud de Oracle tienen un conjunto de archivos que yo puedo descargar haciendo clic aquí en la conexión de la base de datos, ajá, que son lo que se conoce como un wallet o una billetera o una cartera, y esa cartera lo que tiene es toda la información para construir una conexión segura SSL desde un cliente hasta esta base de datos. En particular, ese conjunto de información que está en ese wallet va a ser requerido para que el nodo local se pueda conectar al nodo remoto en forma segura, es decir, estableciendo una conexión encriptada a través de la red usando SSL. Entonces, para conectarnos a la base de datos remota, que es lo que queremos hacer, lo primero que tenemos que tener es acceso a ese wallet. Afortunadamente, en el Oracle Cloud yo puedo ingresar a la base de datos. Aquí estamos viendo cómo ingresé a la base de datos. Presioné el botón de conexión de base de datos y obtener y descargar el wallet de esta base de datos. Ajá. Ahí cuando yo lo descargo me va a pedir que le ponga un password a ese wallet. Les recomiendo que lo apunten y lo recuerden porque lo vamos a ocupar más adelante. Y una vez que descargo ese archivo, ese wallet, ahí voy a tener toda la información que necesito para establecer una conexión segura con la base de datos remota, ya sea desde el cliente en SQL Developer o desde otra base de datos como en este ejemplo, que lo vamos a hacer desde la base de datos que hemos llamado DB local. Muy bien, entonces ese wallet es un archivo zip que tiene varios archivos adentro. Ajá, más de dos, en realidad tiene 4 o 5 archivos dentro de ese zip. Entonces ustedes lo pueden descomprimir y observar en particular dos archivos que vamos a requerir para este ejercicio.
El primero es el archivo que se llama cwallet.sso, que ahí está la información del certificado para encriptar la conexión que se va a hacer a la base de datos remota en este caso. Ven que el wallet se llama Wallet Remote DB porque mi base de datos se llama RemoteDB. Pero si su base de datos usted le puso un Oracle seed diferente, un nombre diferente, el wallet se va a llamar diferente. Aquí todo siempre nos vamos a referir a RemoteDB porque así se llama mi base de datos. ¿Okay? Entonces el primer archivo que importa en ese zip es el que se llama cwallet.sso. El segundo archivo que vamos a ocupar, que no lo vamos a ocupar directamente el archivo, sino la información que está en ese archivo, es el que se llama tnsnames.ora. El tnsnames.ora es un archivo que se utiliza en Oracle para describir las ubicaciones de las bases de datos y las conexiones de las bases de datos que uno pueda crear. Entonces siempre hay lo que se llama un nombre del servicio, hay una máquina, un host donde ese servicio está y hay un puerto donde esa base de datos se está escuchando en el sistema operativo. Entonces necesitamos tener de ese tnsnames, porque lo vamos a ocupar más adelante, el puerto que por default en el Oracle Cloud las bases de datos autónomas se crean para que escuchen en el puerto 1522. El nombre del host, que aquí lo estoy escondiendo por motivos de seguridad para proteger mi cloud, pero lo pueden observar ustedes en su propio archivo. El nombre del servicio, que es un nombre ahí un poquito largo, y hay varios nombres en realidad en ese tnsnames, pueden usar cualquiera de los que hay ahí. Hay uno que se llama, en este caso, dbremote01_high, que es el que tiene, high se refiere a la prioridad. Hay uno que se llama medium, uno que se llama low, pues yo uso típicamente el _high para tener un rendimiento más efectivo. Entonces, el nombre del servicio, que es el nombre de la máquina más db remote high y el resto del link, el nombre completo. Y en este caso, como nos estamos conectando de una manera segura, necesito saber dónde está el DN del certificado. Y ese DN del certificado también está en el tnsnames.ora, que es toda esa frase que se encuentra ahí entre comillas, que aquí también estoy ocultando una parte para proteger mi propio ambiente. Por un tema de seguridad, pero ustedes pueden usar todo eso, copiarlo, guardarlo en realidad, porque más adelante lo vamos a ocupar cuando creemos el database link. ¿Okay? Entonces eso es primero, el primer archivo que tengo que tener es el wallet de su base de datos, que lo descargo desde la consola del Oracle Cloud Interface de mi base de datos, y después de ahí voy a obtener dentro de ese archivo el archivo cwallet.sso y el tnsnames.ora porque tienen información que voy a ocupar más adelante. Ok, entonces el proceso va a ser el siguiente, ¿no? Vamos a ver tres pasos que hay que hacer para crear esa conexión una vez que ya yo tengo ese wallet, ¿ok? Entonces la base de datos local, desde la base de datos local yo me voy a conectar con el cliente, y esa base de datos local necesita establecer una conexión segura con la base de datos remota. Y como hemos dicho, para que yo pueda establecer una conexión segura con la base de datos remota, necesito del wallet de la base de datos remota el archivo que se llama cwallet.sso, que es el que tiene el certificado de SSL para conectarme en forma remota a la base de datos. Remota a la base de datos. Remota, ¿ok? Entonces la primera cosa que tenemos que hacer es poner disponible ese wallet.sso para la base de datos local. Y como ustedes saben, en Oracle yo puedo crear directorios de base de datos. Entonces voy a tener que crear un directorio en la base de datos y voy a tener que copiar ese wallet a ese directorio en la base de datos. De modo que la base de datos local tenga acceso al certificado de SSL de la base de datos remota para establecer una conexión segura. Entonces es la primera cosa que voy a tener que hacer. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo se hace eso en un momento. ¿Ok? Además, el segundo paso es que yo voy a tener un usuario remoto, un esquema remoto que tiene un usuario y un password, donde están los objetos que yo quiero acceder desde la base de datos local. Entonces en la base de datos local voy a tener que crear unos credenciales, voy a tener que copiar, digamos, los credenciales y definir los credenciales con los cuales la base de datos local, usando esa conexión segura, se va a conectar a la base de datos remota. En este ejemplo, vamos a decir que el usuario se va a llamar USR Remote y el password está ahí mostrado. ¿Ok? Una vez que tengo esas dos informaciones, ya lo que queda es muy simple porque es crear el database link. El database link es un descriptor en la base de datos local que le dice a la base de datos local cómo debe conectarse a la base de datos remota, dónde encontrarla, con qué credenciales encontrarla y en este caso, que es una conexión segura, con qué certificado de SSL establecer la conexión con la base de datos remota.
Entonces ahí es donde va a entrar la información que vimos hace un momento en el TNS Names, el archivo que se llama TNS Names, donde va a decir cuál es el servidor donde está esa base de datos, cómo se llama esa base de datos, que es el nombre del servicio, en qué puerto se está escuchando. Y además de eso, le voy a tener que decir con qué certificado puedes abrir la conexión remota a Segura y con qué credenciales, a qué esquema se va a conectar en la base de datos remota para poder acceder a la tabla de jobs y entonces hacer la consulta distribuida en este ejemplo. Ok, muy bien, entonces para trasladar el archivo cwallet.sso a la base de datos remota en el cloud, hay una manera muy simple de hacerlo. Y es que gracias también a que el Oracle Academy Cloud Program incluye dentro de los servicios del servicio de Object Store, yo voy a poder copiar el wallet de la base de datos local, perdón, remota, el wallet de la base de datos remota a ese Object Store y ese Object Store puede ser accedido por las bases de datos autónomas en el Oracle Cloud. Entonces del Object Store voy a poder copiar el archivo al directorio de la base de datos local y desde ahí entonces poder utilizarlo. Ok, entonces la manera de transferir archivos a la base de datos en el cloud va a ser a través del Object Store y ese Object Store es accesible y yo puedo usarlo en forma gratuita para hasta 10 gigabytes. Ajá. Y en particular entonces voy a poder poner ese archivo en ese Object Store para que desde ahí mi base de datos local lo pueda acceder y copiar al directorio de la base de datos que desde donde lo va a leer para establecer una conexión segura como ya mencioné. Entonces aquí hay 4 pasos simples que hay que hacer. ¿Verdad? Yo con mi usuario del Oracle Cloud voy a ir al Object Store, voy a crear un bucket. Un bucket en el Object Store es digamos un directorio, por decirlo de alguna manera. Voy a copiar en ese directorio el archivo que quiero pasar a la base de datos local. Luego voy a crear el directorio en la base de datos local y luego voy a copiar el archivo a el directorio en la base de datos local. Es así de simple. ¿Ok? Entonces vamos a ver esto directamente en la consola del Oracle Cloud para que el ejemplo quede lo más claro posible. Ok, aquí estamos en la consola del Oracle Cloud, en mi cuenta de docente, como docente dentro del programa de Oracle Academy Cloud Program que he solicitado a través de Memory Hub, y aquí están los diferentes servicios que forman parte del Oracle Cloud. Y entre ellos están, como ya mencionábamos, los servicios de Autonomous Database. Ajá, y de aquí es donde voy a poder descargar el wallet de la base de datos. Lo que quiero es descargar el wallet de la base de datos que voy a usar como una base de datos remota en mi ejemplo. Y para eso selecciono la base de datos, voy aquí a Database Connection y le pido descargar el wallet. Me va a pedir que ponga un password, porque es una manera de proteger el wallet. Algunos clientes requieren que yo ingrese el password para poder conectarme a la base de datos y otras veces algunos otros clientes solo requieren que yo provea los archivos que forman parte del wallet. Y una vez que pongo el password aquí, puedo dar aquí clic a download y voy a descargar el archivo. Okay. Una vez que he descargado el archivo, voy a poder observar que en el archivo hay diferentes componentes, como ustedes pueden ver aquí. ¿Verdad? Es un archivo .zip que cuando descomprimo, tengo aquí este archivo que es el wallet, como les había mencionado antes, y es el archivo del TNS Names, que también tiene información que voy a requerir, que es un archivo de texto que puedo abrir con cualquier editor. En particular, necesito copiar este wallet SSO a un bucket en el Object Store para moverlo de ahí al directorio de la base de datos para que la base de datos local pueda acceder a este archivo para crear la conexión segura SSL con la base de datos remota. Entonces para hacer eso voy a volver aquí al Oracle Cloud, voy a ir aquí a Object Store, Object Storage, y ven que ya tengo algunos buckets creados. Uno que se llama archivos, otro que se llama respaldos. Voy a crear un bucket nuevo y aquí lo que voy a decir es simplemente un nombre. Voy a ponerle aquí DB Wallets. Y voy a decir que es un bucket estándar, lo cual me permite poner diferentes tipos de archivos. Y lo demás lo puedo dejar tal y como está y simplemente creo aquí el bucket. Aquí está ahora un bucket que se llama DB Wallets. Ahora puedo entrar aquí en este bucket y aquí puedo subir un archivo. Entonces voy a subir un archivo. ¿Cuál es el archivo que voy a subir? Por supuesto el archivo que nos interesa en este caso, que es el archivo que tiene el
wallet de la base de datos remota, que es el cwallet.sso. Simplemente lo selecciono de aquí y lo cargo. Ya el archivo está aquí, si ustedes pueden ver ahora aquí aparece. Y un tema importante que vamos a usar más adelante, que quiero que recuerden, es que puedo darle clic aquí a los tres botones al final del nombre del archivo, del registro, y puedo ver los detalles del objeto. Y en los detalles del objeto está el path al archivo que ustedes pueden ver aquí. Este path al archivo, el path al URL, este que está aquí. Este es el que voy a ocupar para luego decirle a la base de datos que vaya y busque en este bucket de archivo y lo copie en su propio directorio desde el cual lo va a utilizar para crear el database link. Entonces es así de simple, subir el archivo a un bucket y ahora vamos a ir a la base de datos, vamos a crear el directorio y vamos a copiar este archivo de la base de datos al directorio. Ahora que ya tenemos el archivo cwallet.sso en el bucket en el Object Store del Oracle Cloud, lo que tenemos que hacer es crear un directorio en la base de datos. Recuerden que este directorio van a ser archivos que la base de datos local va a poder acceder y copiar ese archivo a ese directorio para que de ahí en adelante la base de datos lo pueda utilizar, la base de datos local lo pueda utilizar para establecer una conexión segura con la base de datos remota. Entonces, conectado como admin en la base de datos local, vamos a ejecutar este comando desde SQL Developer o desde SQL Developer en el web. Vamos a decir create directory, un nombre del directorio, en este caso yo lo estoy poniendo de DB-Link Wallet Directory para que sea totalmente claro para mí, que ahí es donde voy a cargar los wallets para crear los DB-Links. Y ahí le puedo poner cualquier nombre en realidad, en este caso le estoy poniendo un nombre que se llama DB Wallet y listo, ahí vamos para adelante. Aprovechando que estamos aquí, vamos a además darle privilegio de lectura en el directorio al usuario que va a crear el database link, ¿verdad? Porque si no, ese directorio va a ser solo visible para admin. Entonces vamos a decir grant read on directory dblink wallet tier al usuario local, porque ese usuario local es el que va a crear el database link con la base de datos remota y ese database link va a ocupar el archivo cwallet que vamos a poner ahí para establecer la conexión segura. Entonces esos son los dos pasos y de esta manera ya tenemos un lugar donde colocar el archivo y el permiso para que el usuario que lo va a usar lo pueda utilizar. Pero ya que estamos aquí, vamos a darle, como el usuario admin, vamos a darle algunos privilegios a USR local, que es el que va a crear y usar el DB-Link para que pueda realmente crear y usar el DB-Link aquí. Entonces la primera cosa que tendría que hacer yo es darle un grant create DB-Link al usuario local y además tengo que darle permiso de ejecutar en DBMS Cloud Admin y en DBMS Cloud, que son dos paquetes que la base de datos en la nube, en el cloud de Oracle, tiene para administrar el cloud y son dos paquetes que van a permitirme crear el database link y que por lo tanto el usuario local requiere tener. Ok, entonces ya tenemos por un lado el archivo cWallet en un bucket en el cloud, por otro lado un directorio creado en la base de datos local para donde yo puedo almacenar ese archivo cwallet.sso y los permisos necesarios para que el usuario local pueda crear y acceder a ese directorio, crear el database link, perdón, y acceder a ese directorio. Ok, lo que sigue entonces es copiar el wallet del Object Store al directorio de la base de datos local para que la base de datos local pueda crear la conexión segura. Ok, lo bueno es que las bases de datos autónomas en el Oracle Cloud pueden acceder al Object Store. Para acceder al Object Store, la base de datos tiene que conectarse al Oracle Cloud con los permisos de un usuario registrado en el Oracle Cloud. Y entonces para eso podemos crear un Authorization Token y registrarlo en la base de datos local y de esa manera la base de datos local va a poder acceder al servicio del Oracle del Object Store y obtener el archivo y copiarlo al directorio que nos compete. Entonces veamos cómo se crea ese token. Hay un token que hay que crear en el OCI, en el usuario de OCI, y ese token lo vamos a usar después para registrar en la base de datos local y de ahí en adelante la base de datos local va a poder acceder a los servicios del Oracle Cloud, a otros servicios del Oracle Cloud como si fuera ese usuario. Entonces de esa manera abrimos el acceso de la base de datos local al Object Store. Eso es útil también, no solamente para esta que vamos a hacer, que es copiar un archivo simplemente, sino también para poder hacer respaldos de la base de datos local en el Object Store. Entonces vamos a la consola del cloud y les voy a mostrar cómo crear ese Authorization Token y después vamos a regresar aquí y les voy a mostrar cómo usar ese Authorization Token
para poder hacer que la base de datos local accese al Object Store y copiamos el archivo del wallet al directorio de la base de datos. Ok, como vimos entonces ya tengo el cwallet.sso en el bucket, en el Oracle Cloud, en el Object Storage del Oracle Cloud. Y ahora para copiar necesito copiar ese archivito a el directorio de la base de datos para que la base de datos lo pueda utilizar para conectarse de forma segura a la otra base de datos. Entonces, además de tener, como les mostré, el URI de ese archivo, esta dirección de ese archivo, necesito también tener acceso a este archivo desde la base de datos local. Y para eso tengo que tener un credencial o un permiso de acceso a este bucket del Object Store. Para hacer ese credencial, para crear ese permiso de acceso, vamos a ir entonces a crear lo que se llama un Authorization Token. Entonces voy a ir aquí a Identidad, Usuarios. Dentro de los usuarios voy a seleccionar un usuario que forme parte del grupo de administradores. Por defecto, el usuario principal, el usuario root, que en este caso es Richard.delgado, el resto, es un usuario que tiene acceso a administradores. Entonces voy a seleccionar ese usuario. Y ven que aquí tengo a la izquierda, perdón, una línea que dice, un menú que dice Authorization Token. Voy a crear un Authorization Token. Aquí todo lo que tengo que hacer es presionar el botón que dice Generate Token, poner el nombre del token, vamos a ponerle aquí token para la BD local. Y ahí generamos el token. Y ven que aquí, antes de cerrar la ventana, mucho cuidado, vamos a mostrar el token. Este es el password que me va a permitir acceder al archivo en el bucket que ya creé, y vamos a ver cómo hacemos eso. Entonces voy a tener que asociar este password a la base de datos local. Entonces aquí, si yo cierro esta ventana, no voy a poder ver más este password, es la única oportunidad que tengo para verlo. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a copiar aquí y lo voy a guardar por ahí para poder usarlo de aquí en adelante en los siguientes pasos de la creación del database link. Entonces regresemos y voy a mostrarles que sigue después de aquí. Recuerden copiar este valor del token que me está dando en este momento. Muy bien, ahora que ya creamos el Authorization Token, vamos a registrarlo en la base de datos local para que la base de datos local pueda conectarse a ese bucket donde está el archivo que necesitamos, ¿no? Y entonces, vean, recuerden que yo copié aquí el token de la ventana donde me apareció, toda esa hilera que es el password, y entonces voy a usar el DBMS Cloud, aquí conectado como el usuario en la base de datos local, y en ese DBMS Cloud puedo crear un credencial, y usando el package DBMS Cloud Create Credential. Ahí le pongo un nombre cualquiera al credencial, en este caso le estoy poniendo default credential name, y le pongo el usuario con el que creé el token y el password de ese usuario. Entonces ven que con estos credenciales la base de datos local va a poder acceder al Object Store y copiar el archivo que queremos copiar del Object Store a el directorio interno de la base de datos. ¿Ok? Entonces, al hacer esto, recuerden que el URI del objeto que voy a copiar, que es el archivo, está en Object Details, como les mostré hace un momento, y ahí se ve el URI que tengo que tener, y ya con esa información ya puedo copiar el archivo del Object Store al directorio donde voy a tener almacenados todos los wallets para hacer las conexiones remotas en forma segura a las bases de datos remotas. Ok, entonces para crear o copiar un objeto del Object Store a la base de datos hay un procedimiento que se llama getObject. GetObject recibe el nombre del credencial que ya había creado antes. Recuerden que ya lo había creado antes aquí, es el nombre del credencial. Si ustedes ven, el credencial se llama defcredName. Entonces uso el nombre del credencial para llamar a getObject. Le pongo el URI del objeto que voy a copiar. En este caso ya les mostré de dónde lo copio, ¿verdad? Que es el URI del archivo cWallet. Y le voy a decir en qué directorio de la base de datos quiero que lo copie. Entonces de aquí en adelante el cwallet.sso para la base de datos remota se va a encontrar en el directorio que se llama dblink wallet directory, que es el directorio interno de la base de datos. Y entonces ya ahí ya voy a poder usar ese archivo para crear el database link y utilizar el certificado que esté dentro para establecer una conexión segura. Si quieren asegurarse que el archivo esté efectivamente ahí, pueden hacer este select, igual como admin, y van a ver que
el resultado de este select usando el DBMS Cloud List Files con el nombre del directorio, que es donde ustedes pusieron el archivo, le va a aparecer en la lista el archivo cWallet SSO. Entonces ya tenemos listo el archivo en la base de datos, el archivo para conectarme con los credenciales seguros para conectarme a la base de datos remota, listo en un directorio en la base de datos local. Continuemos hacia adelante, ¿ok? Entonces ya completamos el primer paso, copiamos el archivo de la base de datos remota a la base de datos local en un directorio de la base de datos local, y lo que sigue ahora es el paso 2, es crear los credenciales para que el usuario local se pueda conectar a la base de datos remota, y eso es bastante simple. Simplemente tengo que invocar el comando dbms cloud create credential, el procedimiento, perdón. Ahí le pongo un nombre al credencial y aquí yo le he puesto dblink credential y el usuario y el password del esquema en la base de datos remota al cual yo me voy a conectar. Aquí un punto muy importante, y ahí les puede dar errores si no lo hacen así, es que se aseguren de que el nombre del usuario esté totalmente en mayúscula. Y aquí el usuario se llama user remote, y ven que lo estoy poniendo todo en mayúscula ahí. Y el password sí tiene que ser mayúscula o minúscula, porque recuerden que los passwords son case sensitive, entonces tengo que ponerlo exactamente igual. Entonces este credencial le dice a la base de datos local con qué usuario y qué password voy a conectarme a la base de datos remota una vez que establezca el database link. Y ese es el paso número 2. Y el pasito número 3 ya es finalmente vamos a crear el database link. ¿Qué vamos a usar? El wallet que está en el directorio que ya creé y que ya copiamos, los credenciales que acabo de crear y la información del archivo TNSNames que indica físicamente dónde la base de datos remota se encuentra. Entonces vamos una vez más a la base de datos local. En ese momento estas dos últimas cosas las tenemos que hacer como el usuario local, ¿no? Entonces voy a usar un procedimiento que se llama Create Database Link en el DBMS Cloud Admin. En una base de datos que no está en el cloud, yo hubiera usado el comando Create Database Link directamente. Pero en la base de datos autónoma, que está en el cloud de Oracle, debo usar el DBMS Cloud Admin Create Database Link. ¿Ok? ¿Y ahí qué hago? Ahí le pongo el nombre del database link, que puede ser cualquier nombre que yo quiera. En este caso yo le puse RemoteDB. Y ese es un nombre que hay que recordar porque es la forma en cómo vamos realmente a acceder desde SQL a los objetos remotos. Luego el nombre del servidor donde está, la base de datos remota, el puerto, el nombre del servicio, el nombre del certificado y el nombre del credencial que quedé en el paso anterior. Recuerdan, hace un momento en el paso 2 lo creamos, el credencial que creé en el paso 2, que yo le había puesto dblink credential, y el nombre del directorio que habíamos usado en el paso 1, donde se encuentra el archivo cwallet.sso. Y al hacer esto, ya el link va a estar creado. Recuerden que toda esa información que se ocupa en el database link la obtuve del archivo tnsnames.ora, que está en el wallet de la base de datos remota, y es la información que estoy colocando directamente aquí en el database link. Es un cut and paste de esa información ahí directamente. La única diferencia es que el CN no lleva las comillas dobles, sino que va ahí sin comillas dobles. Ahí donde dice SSL Server Certificate DN, SDN, está en sin comillas dobles. Es simplemente las comillas simples ahí, es lo que tengo que copiar. ¿Ok? Una vez que esto ya está listo, he completado la configuración y entonces ya yo podría, conectado como el usuario user local en la base de datos local, ejecutar un select como este, que es un select distribuido. Este select va a ir a la base de datos remota. Ven que estoy usando el database link que se llama RemoteDB, que fue el que creé en el paso anterior, y entonces le voy a decir a la base de datos local que vaya utilizando la información que está en el RemoteDB, use el certificado para establecer una conexión segura a la base de datos que ya describí con los credenciales del usuario que ya describí, y busque en ese esquema una tabla que se llama jobs o job en este caso, y ejecute la consulta y el resultado de la consulta lo devuelva desde la base de datos remota a la base de datos local y de la base de datos local al cliente que está conectado a la base de datos local, y vemos el resultado. Y por ende, eso es una consulta distribuida. Bueno, en realidad no es una consulta distribuida, es una consulta remota. Para que eso se convierta en una consulta distribuida, tendría que tocar objetos de la base de datos local y la base de datos remota al mismo tiempo, pero también lo podría hacer. Entonces, bueno, así concluye el tutorial de cómo crear bases de datos distribuidas con el Oracle Academy Cloud Program en el
ambiente del Oracle Cloud, utilizando las dos bases de datos autónomas que tenemos disponibles en forma gratuita gracias al programa de Oracle Academy Cloud, y además usando el Object Storage que también tenemos gratuito en el Oracle Academy Cloud para transferir ese archivo tan importante que necesitamos usar para establecer la conexión segura. Estos servicios son gratuitos y por ende también los estudiantes pueden hacer exactamente esto mismo y crear sus propias bases de datos distribuidas y probar con consultas distribuidas, transacciones distribuidas, para probar cómo funciona la transparencia de ubicación, la transparencia de localización e incluso hacer análisis de cómo se ejecutan y cómo se utilizan consultas distribuidas en esta implementación de bases de datos distribuidas de Oracle, que es bastante completa. Les dejo mi información de contacto por si quieren obtener alguna información o por si les pareció interesante la charla. Si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia, voy a estar más que feliz en recibir sus sugerencias y sus consultas y saber si esta sesión ha sido útil para ustedes. Muchas gracias.